bien, seguimos aquí en Pauta Informativa a través de TVO Araucanía, el canal de televisión de la Universidad Católica de Temuco. Hoy con una invitada de lujo nos acompaña, junto a Catalina, María Teresa Huentequeo, directora de CONAF Región de la Araucanía. María Teresa, gracias por acompañarnos hoy día, para ponernos al día de lo que está pasando con la CONAF y también cerrando, ¿no?, una temporada bien intensa desde el punto de vista de los incendios forestales y de los distintos hechos que ocurrieron durante este verano acá en la Araucanía. Muchas gracias por la invitación, Francisco, también con Catarina, que estuvimos en muchos terrenos, en muchos incendios. Y efectivamente fue una temporada de incendios forestales muy difíciles, muy difícil de abordar con distintos incendios, grandes incendios que afectaron a varias comunas, que ya me imagino que me preguntarán ustedes y que estamos aquí dispuestos a poder transmitir toda la información a los que nos están escuchando. Claro, directora, fue una temporada bastante compleja, así también lo hizo ver la CONAF, en su momento la Seremía de Agricultura, evidentemente la delegación. Usted lo decía, nos vimos ahí en varios terrenos, en varios incendios, lamentablemente. Uno de ellos, por ejemplo, de los principales, si mal no recuerdo, en Los Sauces, donde lamentablemente 3 brigadistas fallecieron. Un incendio que, bueno, está siendo también investigado, evidentemente, como todos los que han ocurrido, pero ¿qué ha sido? Y no queremos hablar como que terminó la temporada, porque sabemos que aún no finaliza, pero quizás por condiciones climáticas lo peor ya pasó. Y se lo consulto también. ¿Y cómo fue abordar esta temporada? Porque ocurrió que en un momento quizás no habían tantos incendios y en un momento surgen varios incendios forestales. ¿Cómo fue abordar esta temporada? Sí, efectivamente, generalmente los periodos de mayor ocurrencia, esto ya tercer año, ¿cierto?, que me toca estar de directora de CONAF, hay una tendencia, ¿cierto?, que han seguido especialmente los estudiosos en climatología, que nos señalan que el mes de febrero es el mes más difícil de abordar en la zona centro-sur de Chile, particularmente acá en la Araucanía. Y no fue la excepción esta temporada. Efectivamente, febrero fue el mes que marcó los hechos de los grandes incendios acá en la región, la simultaneidad de ellos y estos incendios, las características que tuvieron es que avanzaron hacia la ciudad, especialmente, ¿cierto?, fue Coyipulli y Trellén, las dos grandes urbes, digamos, las ciudades que estuvieron amenazadas, o sea, literalmente amenazadas a pocos metros, digamos, de las ciudades. Y eso fue una de las características de los incendios, o sea, o de las características del incendio de este año, el mes de febrero, ¿cierto?, con un fenómeno de la simultaneidad. Tuvimos alrededor de entre 10 y 16 incendios en un mismo día, pero estos incendios eran grandes incendios, porque hay que recordar que la temporada 22-23 igual tuvimos el fenómeno de la simultaneidad, teníamos 100 incendios ardiendo al mismo tiempo, o sea, fue mucho más. Sin embargo, la característica de este año fue que estos entre 10 y 16 incendios eran grandes incendios. Es decir, claro, por ejemplo, si vemos el incendio de Quichaltúe en la comuna de Galvarino, tuvo casi 6.000, 5.800 hectáreas de afectación, ¿ya? Fue un incendio muy difícil de abordar porque fue un complejo de incendios, ¿cierto?, junto a otros dos, Ilohue y otro sector que no recuerdo en este momento, que efectivamente entre todos sumaban cerca de 7.000 hectáreas. Ahora estuvimos sobrevolando, por ejemplo, ese incendio, conversando con todos los miembros del Comando Unificado, que son bomberos, la empresa privada, especialmente, y nosotros como CONAF, y había muchas casas al interior de este incendio, alrededor de 300 casas, y solamente se quemaron 2. Entonces yo quiero transmitirle a aquellos que nos están viendo y escuchando que efectivamente la cantidad de hectáreas son muchas. Por ejemplo, son 32.000 hectáreas afectadas por la acción del fuego en la región. Sin embargo, el daño evitado hay que relevarlo. Es decir, aquí hubo una tremenda coordinación con los organismos, instituciones que trabajan en la emergencia, que son bomberos, la empresa privada y nosotros, y todo el resto, porque no somos los únicos, me refiero a que somos los que estamos ahí trabajando con el fuego. A esto se suma el tremendo trabajo del MOP, de las propias municipalidades con sus equipos de emergencia, Senapred, que coordina todo, ¿cierto? Y hoy día también los agricultores nos apoyaron mucho en la construcción de los cortafuegos, y todo, digamos, esta coordinación entre todos nos permitió, ¿cierto?, salvar casas y salvar vidas humanas, y eso es lo fundamental. Ese es un tremendo daño evitado. En un incendio estamos hoy día haciendo un balance, igual Coipuco en Cholchol, que fue uno de los primeros incendios, grandes incendios,
se pudo quemar alrededor hasta 1000 casas que habían alrededor de este incendio y solamente se quemaron 4. Pero esto es gracias al trabajo, ¿cierto?, focalizado de ir a salvaguardar las casas, la infraestructura crítica y por sobre todo la vida de las personas. Lamentablemente hubo pérdidas humanas, ¿no? Sí. Y eso, por supuesto, nunca va a dar cuenta de que se puede decir que fue una temporada exitosa, si bien hubo un trabajo de despliegue importante y además con un aumento de recursos que año a año han ido creciendo, y esto se ve reflejado en mayor infraestructura para poder combatir el tipo de incendios. ¿Cómo ha evolucionado eso, directora, durante los últimos años, dando cuenta también de la preocupación, ¿no?, por parte del nivel central de responder a una demanda que ha sido creciente en el último tiempo? Sí. Bueno, como ustedes muy bien lo señalaron, lamentablemente hasta el momento hemos tenido la pérdida de 4 brigadistas de CMPC, ¿cierto?, que es del sector privado. Nosotros mandamos nuestras condolencias porque en definitiva igual nos afecta a nosotros, porque todo el cuerpo de brigadistas, tanto del área privada como pública, formamos un solo cuerpo al momento de enfrentar los incendios, y efectivamente uno lo lamenta realmente profundamente por todo el impacto que significa para sus propias familias. Y bueno, aquí hay que señalar que igual hay todo un protocolo de seguridad que hay que seguir y que siempre lo mantenemos o lo fortalecemos, digamos, todas las temporadas. Sin duda hay, digamos, una serie de cosas que hay que fortalecer, especialmente ahí en la empresa privada. Ahora, respecto a lo que tú me preguntabas respecto a la inversión. A la inversión, sí, efectivamente la inversión, el presidente Boris anunció, ¿cierto?, el aumento de un 47% más de recursos, ¿cierto?, en la temporada anterior, lo que significó 148.000 pesos en presupuesto para todo el país. Digamos que eso se vio reflejado acá en la región con el aumento de la cantidad de brigadas que manteníamos acá en la región. Ya nosotros estuvimos también haciendo todo este balance, que en 5 años cambiamos de 12 brigadas que teníamos acá en la región a 29. Entonces fue un aumento bastante grande respecto a la cantidad de brigadistas a disposición, ¿cierto?, de toda la región, y todas estas brigadas se instalan en distintas comunas. Por lo tanto, nos permite responder rápidamente a cualquier evento de incendio que pueda suceder acá en la región. Y respecto a las aeronaves, ¿cierto?, de dos aeronaves que manteníamos hace 5 años atrás, hoy día mantenemos 8 aeronaves acá en la región, ya 5 aviones y 3 helicópteros. Por lo tanto, sí, ha aumentado también la capacidad de respuesta con combate aéreo y con combate terrestre. A esto se suma también que estos son los recursos que solamente maneja la región. Hay que también contarles a los que nos están viendo que si la región necesita mayores recursos tanto terrestres como aéreos, hay una solicitud a nivel central, porque todos estos recursos son planificados a nivel central. Por lo tanto, eso nos permite de que alguna brigada, especialmente los que están en la parte sur, es decir, de los ríos hacia el sur, hacia Magallanes, entre los ríos de Magallanes, permitan, ¿cierto?, ellos venir en apoyo tanto con sus brigadas como con sus recursos aéreos. Y es lo que sucedió. Claro, es una articulación más allá de la región de la Araucanía. Además, tenemos televidentes que nos ven desde Talca hasta Coyhaique, entonces tiene que ver con que el trabajo conjunto es fundamental, sobre todo en momentos de episodios críticos, donde probablemente ante la demanda, como usted decía, incendios de gran envergadura, se ven también, por más recursos que se pongan a disposición, siempre va a llegar un momento en que se ven sobrepasados ante la demanda y ante la emergencia, ¿no? Sin duda, que fue el caso del incendio del Valle 2, que empezó en Galvarino y que avanzó hacia Traillén. En 2 días tuvimos 51 aeronaves solamente en ese incendio. Entonces, más de 1000 personas también atendiendo ese incendio, entre bomberos, brigadistas de empresa, los propios de CONAF, más la gente del MOB, de las municipalidades, es decir, mucha gente a disposición desplegada, ¿cierto?, para poder atender ese incendio. Fue muy complejo, uno de los más complejos que afrontamos en la región, por las características que tuvo. Claro, fue de tal magnitud la emergencia, directora, que usted bien lo decía, en solamente 1 o 2 días más de 50 aeronaves operando en Traillén, Galvarino, que fue una de las zonas más afectadas. Me toca también
estar en ese sector, pero también hubo una situación bastante crítica que usted comentaba respecto de lo que ocurrió en dos comunas, entre Aysén y Coyipulli, comunas que estaban completamente cubiertas con esta capa de humo. La desesperación era evidente, la coordinación fue bastante intensa, que usted lo decía, se evitó la quema de bastantes casas, prácticamente de toda la comuna, pero también hubo incendios a un costado de la Ruta 5 Sur que obligó el corte del tránsito por ambas direcciones. Esta emergencia derivó en solicitar a nivel central más recursos. Se lo consulto porque tengo entendido que llegaron también en su momento brigadistas de Magallanes y también más aeronaves. Estuvo operando en varias comunas también el Hércules C-130, más conocido como el tanquero, ¿cierto? Así es. Tenemos una complejidad en toda la Ruta 5 Sur, como tú señalas, Catalina, porque muchos de los incendios ocurrieron al borde de la Ruta 5 Sur o avanzaron hacia la Ruta 5 Sur. Por lo tanto, ahí fue clave en la coordinación con Carabineros, ¿cierto? Y con la propia empresa, ¿cierto? Intervial que opera ahí, que facilitó, ¿cierto?, el transporte de los vehículos, pasar los vehículos, sin embargo, siempre con todo el riesgo que significa eso. Y efectivamente eso nos posibilitó, todo el proceso de emergencia nos posibilitó que pudiesen venir brigadistas de Magallanes, de Aysén, de los lagos, de los ríos y también del norte, cuando el norte estaba un poquito más tranquilo. Y eso nos permite también posibilitar el ingreso a la región de los dos tanqueros que tuvimos acá en Chile, ¿ya? Que es el C-130 y un Hércules, ¿no? Un Boeing que teníamos, ¿cierto? No recuerdo bien el nombre, pero los dos grandes tanqueros que teníamos acá en Chile, los tanqueros pudieron venir a la región, incluso el Chinook, que es un helicóptero de una tremenda capacidad, digamos, de litros, pudo también, de alrededor de 5.000 litros y más, pudo venir acá a la región a combatir los incendios. Entonces, por recursos, hubieron recursos. Hubo recursos ahí. Hubo recursos. Ahora, yo siempre lo que digo, ¿cierto?, es que el tema no está en los recursos. O sea, es importante que tengamos recursos, evidentemente, porque los incendios se apagan con los recursos terrestres y aéreos, evidentemente. Sin embargo, hoy día, digamos, los foros mundiales, ¿cierto?, donde se conversa, ¿cierto?, y se debate el tema de los incendios forestales, pensando que los incendios no solamente ocurren acá en la Araucanía, en Chile. Hay que ver cómo en el mundo se desarrollan estos incendios de sexta generación, como le llaman los expertos, en California, ¿cierto?, que hubo todo que fue muy bullado, ¿cierto?, en Europa, en Grecia, el año pasado en Estados Unidos, en Canadá, etcétera. Le pasa a los países del primer mundo. Por lo tanto, hoy día, efectivamente, el mundo dice que tiene que haber una gobernanza para abordar el tema de los incendios. Hoy día todos estamos entendiendo que el tema de los incendios o la problemática del incendio no puede estar alojado solamente en una institución como es CONAF, sino que hoy día, ¿cierto?, está relacionado con un conjunto de instituciones que deben abordar este tipo de emergencias. Eso por un lado, y por otro lado el foco evidentemente está en la prevención. En la prevención, o sea, hoy día prácticamente el 50% de las causas de los incendios es por causa negligente, por acción humana, y el 99.7% de los incendios es por causa de las personas. Entonces, ahí tenemos que hacer una cultura de la prevención, o sea, que lamentable que sea por causa humana, pero eso también, siempre lo digo, es una oportunidad de poder trabajar esa conducta, ¿cierto?, y poder, ¿cierto?, cambiar la situación, porque si cambiamos las personas ya no tendríamos este tipo de emergencia, cambiamos en nuestras conductas de riesgo, porque muchas personas no quieren hacer un incendio, pero botan la colilla del cigarrillo por el auto, por la hacen una fogata, o la sábana al aire libre, el viento, porque ocurrieron situaciones de este tipo. Hasta las más insólitas probablemente, en comparación de los años, considerando esta temporada 2024-2025 versus la 23-24, directora, ¿cómo, más allá del uso de los recursos, que es muy importante, y el aumento también, cómo visualizaron esta comparativa, ya cerrando esta parte fuerte, digamos, por la temporada 2025? ¿Estuvieron
mejor las reacciones, si bien usted decía los incendios fueron más grandes, afectaron mayor cantidad de terreno, pero aún así se pudo evitar que fuera más infraestructura crítica la afectada. ¿Cómo lo visualizó usted, además ya con sus años de experiencia a cargo de la CONAF? Sí, contarles que hasta el momento llevamos 1080 incendios acá en la región. 1080. Eso Es un montón, es mucho, o sea, ya superamos la barrera de los 1000 incendios y la temporada todavía no termina en junio. Nosotros contamos de junio a junio las temporadas o los periodos de mayor ocurrencia de incendios. Pero todavía estamos por debajo, o sea, estamos por un 8% menos que la temporada anterior y con un 16% menos respecto al quinquenio. ¿Ya? Ahora, sí, este balance, aquí el tema es que efectivamente hemos tenido mayor afectación en superficie. ¿Ya? Como dije, ya llevamos 32.000 hectáreas afectadas por la acción del fuego, que es un 95% más que el periodo anterior. Sin embargo, todavía estamos un 34% menos si lo comparamos con el quinquenio. Okay. Entonces, sí, efectivamente, yo creo que hemos ido... Es lamentable eso, porque al final sí hay mucho, digamos, hectáreas consumidas, hectáreas, o sea, predios forestales. Mucho de eso que se quema también son rastrojos, ¿ya? De la cosecha de los agricultores, pero afortunadamente lo bueno es que no afectó ninguna ciudad, ¿ya? Como no ocurrió el 2022-2023, donde el fuego entró a Purén, ¿se recuerdan? Sí, perfectamente. No fue eso, eso es algo positivo. Pudo haberse quemado mucha más infraestructura crítica, por ejemplo, hubo un APR afectado en Purén, ¿ya? Y que rápidamente ahí los organismos pertinentes en eso ya reaccionaron al respecto, pero en términos generales muchas viviendas no han sido afectadas. En realidad no tengo el dato, quizás usted sabe más de 20 casas de lo que Aproximadamente. como 20 casas, o sea, que es lamentable porque son 20 familias afectadas, pero o sea, podría haber sido mucho peor, digamos. Entonces, en ese sentido, sí, el daño evitado es muy grande respecto a la cantidad de hectáreas quemadas. Nosotros sacamos las cuentas que finalmente pudo haber sido Muchísimo peor. La externalidad mucho más grave, en el sentido que pudiesen haber quemado más casas, más infraestructura crítica, pero no fue el caso porque, como insisto, el foco o la estrategia o la metodología que se ocupó fue salvar casas y las vidas humanas y las infraestructuras críticas. Directora, y ante la simultaneidad de incendios forestales, ¿podemos hablar de que son intencionales los incendios? Lo dijo en su momento el ministro, más del 90% son por acciones negligentes, por ejemplo, lo que comentaba Francisco, dejar o botar la colilla del cigarro, incluso a veces dejar el vidrio fuera, la gente piensa que no, pero genera incendio. Varias acciones negligentes, pero también hay personas que han sido sorprendidas iniciando estos focos. También varios llamados telefónicos diciendo que han visto a personas prendiendo fuego. El incendio en Coyipulli, por ejemplo, en su momento usted comentaba que fue un incendio multifoco y que eso podría de alguna manera generar un poco de sospecha respecto a su origen. ¿Son intencionales los incendios? Bueno, nosotros como CONAF tenemos una unidad de análisis diagnóstico que tiene como fin investigar el origen y las causas de los incendios forestales, pero lo hacemos con un fin preventivo. Ya es menester del Ministerio Público realizar la investigación criminal y la persecución, de este caso, de los responsables de los incendios. Para ello nosotros la semana pasada nos reunimos con el fiscal regional, con la fiscal que investiga todas estas causas de incendio, y por lo tanto nosotros le entregamos, todos los informes y todo, todo lo que hemos desarrollado hasta el momento en la región respecto a las causas. Sin embargo, decir que hasta el momento la causa que lidera, es la negligencia, ¿ya? Con un 50%. Una cifra grande. Una cifra muy grande respecto a la intencionalidad que es menor, o sea, la negligencia por el uso de desbrozadoras, por los galleteros, soldadoras, maquinarias también agrícolas, hay que decirlo, que no han sido bien mantenidas y que han generado chispas y generado un incendio forestal. Y así, muchas acciones negligentes, por ejemplo, la temporada anterior tuvimos dos grandes incendios porque una persona del sector rural
eh, manipuló su brasero y pensando que ya las brasas no estaban, lo botó al lado de su casa y generó un gran incendio. Por ejemplo, otra de las causas es cuando se quema la basura, ¿ya? En los sectores rurales igual son causas de incendio, entonces todo eso es negligencia y son conductas que es posible, digamos, mejorarlas, porque tiene que ver cómo aminoro el riesgo al momento de usar algunos elementos que pueden causar, digamos, un incendio forestal. Y como usted bien señalaba, la prevención siempre va a ser, además de efectiva, si es bien llevada o no, mucho más barata exponencialmente versus los recursos que se requieren para la extinción o el control de los incendios forestales. Hay un trabajo, hay un calendario de quemas agrícolas, llevándole a este tema específico. ¿En qué etapa está actualmente, directora? ¿Cuáles son los plazos determinados? Porque es un periodo importante también para la agricultura de nuestra región y de todo el sur del país en general. Sí, las quemas controladas ha sido en esta temporada un tema muy controversial a propósito de lo ocurrido en la Ruta 5 Sur, con, digamos, el avance del fuego a la carretera y se quemaron 6 vehículos, o 5, y bueno, causó un gran impacto porque había muchas personas, digamos, atrapadas en la ruta. Entonces sí, sin duda es un tema para la región. Contarles que en términos generales, digamos, nosotros como CONAF somos la institución mandatada a regular el uso del fuego para quemas controladas, ¿ya? Es una ley, es un decreto supremo del año 1980 que establece que el Ministerio de Agricultura es el que regula el uso del fuego y finalmente, ¿cierto? Nosotros como CONAF, como institución del agro, ¿cierto? Por lo tanto fuimos mandatados a hacer, digamos, esta regulación. Contarles que en términos generales nosotros hacemos una regulación del uso del fuego y también fiscalizamos. ¿Ya? Fiscalizamos nosotros, para que lo entiendan, nosotros no autorizamos ni prohibimos. Nosotros somos una especie como de receptora, una institución receptora de todos aquellos avisos simples que le denominamos nosotros o planes de quemas, ¿ya? Donde los distintos agricultores pueden hacer uso, digamos, de la ley que permite las quemas controladas, pero a través de este aviso simple o un plan de quema. Ahora el plan de quema es mucho más exigente porque aquí el agricultor donde el tendido eléctrico pasa por su predio o está cerca de un humedal o está cerca de un área protegida o cerca a estas rutas principales o secundarias, debe tener un plan de quema mucho más riguroso, donde por ejemplo tiene que tener un camión aljibe, donde tiene que tener personal que esté vigilando su quema, porque la quema no se le puede escapar. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros hicimos la investigación de ese incendio que se llama Incendio Comunidad San Ramón, que llegó hasta la Ruta 5 Sur, y la conclusión de nuestros equipos investigadores es que fue una quema escapada. Pero todos nosotros se le fue de las manos. Se le fue de las manos. Exactamente, pero contarles que nosotros lo hacemos con un fin preventivo. Por supuesto. Ahora nosotros le entregamos la carpeta de la investigación al fiscal y ya está en manos, digamos, de Fiscalía investigar todo, digamos, esta situación. Esto lo digo con toda claridad porque hubieron mucho, digamos, nosotros hicimos el seguimiento en redes sociales y hubo mucha confusión respecto a este incendio, ¿ya? Fue un incendio donde era un aviso simple que estaba ingresado a la oficina en Victoria, estaba dentro de los días y de las horas establecidas. Sin embargo, el propietario no se preocupó de apagar correctamente o extinguir. Había mucho viento ese día también. Además, exactamente, había mucho viento. Entonces, ¿qué pasa? Que se creyó que estaba apagado, sin embargo, todavía habían puntos calientes que reavivó el fuego con el viento, avanzó el predio de al lado, ¿cierto? Y fue avanzando hacia la Ruta 5 Sur. Y ahí se desencadenó todo porque el viento cambió de dirección y ahí fue que ocurrió esto. En ese sentido, directora, ¿ustedes tienen como CONAF la potestad, por ejemplo, de suspender las quemas o poner fechas, por ejemplo, por condiciones climáticas, etcétera? Es decir, entre tales y cuales días no se pueden desarrollar quemas, por ejemplo, cosa que ha ocurrido, pero quiero saber desde dónde vienen las autorizaciones o
la posibilidad de suspender, si ustedes también como ente regulador en ese sentido lo pueden aplicar. Sin duda, nosotros, claro, tenemos la potestad de abrir o cerrar el calendario. Eso. Hay un calendario Claro. que está organizado por zona, por grupos, digamos. Ciertas comunas tienen tales días y tales horarios para quemar, y así se va, digamos, regulando este calendario, y que es continuo para todo el año. Y esto funciona, este calendario es anual. Sin embargo, efectivamente hay días en que nosotros cerramos el calendario, suspendemos, hay una suspensión total del uso del fuego en la región, y en este momento así está ocurriendo. Hoy día no debiesen haber quemas agrícolas en la región. Ya. Hoy día en la mañana sostuvimos una reunión con todos los gremios de agricultores, con SOFO, los agricultores de Malleco, el gremio de Malleco, y además se suma a Agricultores Unidos hoy día a esta reunión, porque igual nos plantean la necesidad de que podamos abrir el calendario, porque más del 40%, ¿cierto?, de la producción de trigo y cereal está acá en la región. Nosotros como región, o los agricultores de la región producen para el país, ¿cierto?, más del 40%, ¿ya?, del trigo y del resto de los cereales. Por lo tanto, ellos necesitan quemar. O terminar de quemar, porque contarles que ya llevamos casi 60.000 hectáreas quemadas en la región. Y nos queda todavía un resto, porque la región todos los años quema 100.000 hectáreas. 100.000 hectáreas. 100.000 hectáreas. Estamos hablando de quemas controladas, que tienen que ver con Controladas. los rastrojos un poco de lo que es la Que producción son agrícola. rastrojos. Y ese es un tema muy controversial este. No es de ahora. Siempre ha sido así. Histórico, ¿ya? claro. Es histórico. ¿ya? No es que hace 3 años es esto. Siempre No, ha sido así. Las 100.000 hectáreas. ¿Ya? Por eso que es muy exigente el tema de los avisos de quema y de los planes de quema. Y es función del agricultor, ¿cierto?, cumplir todo lo que mandata la ley. Está la responsabilidad en el usuario del fuego, ¿cierto?, al momento de encenderlo para una quema controlada, dejarlo apagado y dejarlo, digamos, extinguido. Claro que es función nuestra como CONAF, como Carabineros y como el SAC fiscalizar toda esta acción de que se pueda Cumplir. cumplir según lo establecido, digamos, Y por la ley. directora, en este caso, usted señalaba que ahora está cerrado el calendario. Por otro lado, los agricultores les piden que abran el calendario. ¿Qué factores, cierto, responden a ese requerimiento? Porque entiendo que hay factores determinantes. No es que un día se levanten con ganas de abrir o cerrar el calendario. No. Hay elementos de juicio que deben velar para que se cumplan ciertas condiciones, ¿cierto, directora? Estos factores son factores técnicos, es decir, que son los factores meteorológicos, las variables meteorológicas. Nosotros monitoreamos día a día y tenemos plataformas para poder medir de 3 como máximo 5, porque ustedes saben que las condiciones climatológicas y meteorológicas son muy variables, ¿ya? Sí. Pero por lo menos a 3 días es posible uno, ¿cierto?, tener un panorama de lo que va a ocurrir en la región respecto a la temperatura, a el comportamiento del viento y a la humedad que hay en la región. Esos 3 son las variables que se conjugan y que deben estar en estas 3 condiciones para poder realizar las quemas controladas. Pero evidentemente el viento es el que, ¿cierto?, el motor que digamos enciende el fuego, y que muchas veces el que hace perder el control del fuego es el viento. Por lo tanto, estos últimos días, ¿cierto?, habíamos tenido mucho viento. Por lo tanto, más de 16 kilómetros por hora ya es una condición que no permite, riesgosa. Por lo tanto, por eso que habíamos suspendido el uso del fuego. Ahora estamos analizando, ese fue el acuerdo, que íbamos a analizar las condiciones meteorológicas, y cuando estén, digamos, óptimas, vamos a, digamos, abrir nuevamente el calendario. Pero ahí nos estamos coordinando permanentemente con los agricultores, porque hoy día efectivamente las quemas tienen una dificultad. Eso es innegable. A mí me llegan muchos reclamos respecto al humo, ¿cierto?, al humo que generan las quemas, ¿cierto?, y que afectan a los poblados y a mucha gente que hoy día está viviendo en la zona rural, porque tenemos mucha gente que en la pandemia se fue a vivir para el campo, que está viviendo en la zona rural y que se ve afectada por el humo. Hoy día nosotros, igual, quiero contarles que tanto como Minagri y como CONAF en particular, nosotros tenemos
un programa del uso alternativo del fuego. Ya hoy día, este año vamos a tener más de 4.000 hectáreas tratadas con maquinaria agrícola con el fin de ver la utilidad de lo que es incorporar el rastrojo a la tierra, ¿cierto? Y no quemar, porque yo creo que para allá va el mundo agrícola de aquí en, no sé, mucho más adelante, bueno, en una cosa a largo plazo. Claro, sí, se Muy a largo plazo. se están quemando 100.000 y actualmente están piloteando estas 4.000 hectáreas, ¿no? Exactamente. Entonces, porque dicen que, no que dicen, es muy caro, porque el utilizar una maquinaria, ¿cierto? Ya es mucho más caro, un costo muy alto, y lo más barato es quemar. Sin embargo, estamos viendo, ¿cierto?, que el impacto de las quemas son muy grandes, por lo tanto, no me cabe duda que el sector agrícola a largo plazo va a tener que ir mutando y va a tener que ir un poco mezclando las quemas con la incorporación de los rastrojos que hoy día parece que Es la tendencia. es la tendencia mundial, efectivamente. Absolutamente. Directora de CONAF, María Teresa Huentequeo, se nos va el tiempo. Solo para finalizar, las temperaturas varían entre los 19 a 25 grados. ¿Estamos aún en riesgo de incendios forestales? Sin duda, cuando salí hacia acá de la oficina, estaba en Boldo, pregunté, ¿tenemos incendio? Tenemos 3 focos que vamos en trayecto para poder, digamos, atender que en Traiguén, Victoria y Cholchol. Por lo tanto, sin duda, todavía tenemos incendios, por lo tanto, el llamado a nuestros vecinos y vecinas de la región es a seguir generando esta conducta de prevención, ¿cierto? De no generar el riesgo en sus comunidades, en sus territorios, ¿cierto? Porque todavía estamos en riesgo, todavía tenemos altas temperaturas, estamos lejos de que venga una lluvia fuerte, por lo tanto están las condiciones meteorológicas, hay mucho viento, todavía las temperaturas están altas, a pesar de que en las mañanas y las noches sí hace bastante frío. Sin embargo, todavía tenemos riesgo para incendios forestales y seguir, por lo tanto, con esta conducta preventiva. Nosotros estamos monitoreando la región con más de 30 cámaras que tenemos de teledetección para cualquier foco o humo que haya en el territorio. Está el número 130 para que ustedes puedan llamar y puedan, ¿cierto?, informarnos si ven algún tipo de foco de humo. Recuerden que están las quemas agrícolas en las próximas semanas y posiblemente cualquier humo que vean se puede confundir con una quema agrícola. Sin embargo, nosotros estamos fortaleciendo todo la coordinación con la SEC, con Fiscalía, con el delegado presidencial regional, con Carabineros, con bomberos, igual que son nuestros primeros respondedores. Un tremendo trabajo, quiero reconocer públicamente acá, el tremendo trabajo de bomberos en toda la región, que son los primeros que acuden a toda la emergencia de los incendios forestales y los incendios que ocurren, ¿cierto?, rurales, denominados también. Por lo tanto, no hay que bajar, digamos, la guardia. Nosotros estamos todavía trabajando intensamente en el tema de los incendios forestales y estamos también avanzando en nuestra agenda de prevención, contarles que igual tuvimos el pilotaje de postas preparadas único en la región. Perfecto. Con nuestro Seremi de salud, trabajando con nuestras escuelas preparadas, con nuestras comunidades preparadas. Apostamos a la educación también ambiental con nuestras niñas y niños, nuestros jóvenes, nuestras nuevas generaciones que deben hacer este cambio, este salto, ¿cierto?, cultural respecto, ¿cierto?, a nuestra conducta con el medio ambiente, con nuestros bosques y con nuestro entorno. Perfecto, ¿no? Agradecerle a María Teresa Huentequeo, directora de CONAF Región de la Araucanía, por esta grata conversación y también por ponernos al día respecto a lo que está pasando en torno a todo el trabajo que desarrollan desde CONAF con todos los aliados que tienen, ¿no? Carabineros, bomberos, las policías en general y las empresas privadas también que hacen su aporte en el trabajo de combate y esperamos que también de la prevención de los incendios. María Teresa Huentequeo, muchas gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias, directora, gracias por estar con nosotros. Bueno, a la pausa, seguimos aquí en Pauta Informativa, siempre a través de TVUCT Araucanía.